Bueno, aquí buenos días a todos. Estamos con el doctor Augusto Atilio Covaro, muy gran amigo y otro traumatólogo como yo. Compartimos años de experiencia como residentes en Can Ruti primero. Luego también estuvimos compartiendo algún año cuando yo ya era adjunto, porque nos llevamos un año, si no me equivoco, Augusto, Un año. Tú eres mi R mayor. Sí, sí. Y lo tenemos aquí hoy porque es muy interesante su punto de vista para que nos explique un poco lo que está viviendo aquí. Ya llevas años aquí en España, en Cataluña, y para que nos expliques, 17, imagínate, para que nos expliques también un poco cómo lo ves en Sudamérica y en Argentina. Bueno, ¿qué tal, Marco? Muchas gracias por invitarme a este canal de opinión y debate que lo encuentro interesantísimo y muy productivo, sobre todo para estos tiempos. Me habías preguntado un poco de historia, o bueno, mi visión personal, ¿no? De un poco de historia, presente y futuro, de cómo empezó esto, y luego, si quieres, viajamos a Sudamérica un poco también. ¿Cómo empezó esto? Haces un repaso de cuando hubo la primera alerta, ¿no? De que existía este virus. Esto fue el 31 de diciembre, que el Ministerio chino envió a la OMS un comunicado oficial alertando, 31 de diciembre, ojo, alertando que en Wuhan estaba pasando algo y que habían esto. El 1 de enero, o sea, el otro día, lo volvieron a repetir al comunicado, por si no había quedado claro. A la OMS, 1 de diciembre. En febrero ya en Wuhan y en la provincia de al lado, que no me acuerdo el nombre, que tiene, ojo, 70 millones de habitantes, lo mismo que toda Italia, ya la gente tenía instalado en el móvil el buscador ¿no? Que podía alertar si tú estabas dentro de 100 metros de un infectado, ya te llegaba una alerta y tú lo comunicabas y te hacían un test. O sea que nosotros, esto fue el 11 de febrero, ya nosotros de este lado del mundo teníamos mucha información realmente, ¿no? Porque los últimos días me estoy hartando un poco a escuchar muchas teorías conspiranoicas y que los chinos tienen la culpa o que han ocultado mucha información y tal. Y eso es un feedback, o recuerdas cómo ha sido, y aparentemente fueron bastante transparentes con toda la información. Otra cosa es que no la hemos querido escuchar a tiempo, pero han sido muy, muy transparentes. 11 de febrero, todo esto, bueno, acá se decía que cómo iban a instalar una aplicación a la gente para espiarla, esto era solo de países comunistas como China y miles de cosas. Bueno, claro, la curva de ellos fue así y así. Ellos ahora ya están trabajando y está todo bien. Y nosotros teníamos toda esa información. De hecho, hace un mes, y no sé si lo has leído, fue increíble, a mí me llamó mucho la atención, en el New England Journal of Medicine. Para quien no sabe qué es el New England Journal of Medicine, es probablemente la revista de divulgación científica médica de mayor factor de impacto, es decir, la más seria, la que te cuesta mucho publicar ahí. Imposible, vaya. Hace un mes, el New England Journal of Medicine hizo un artículo político, que esto no lo había hecho nunca, quejándose lo hacían un poco a modo de artículo científico, un poco de la coña, estudiamos dos subgrupos, el subgrupo que pierde mucho tiempo en debates políticos y el subgrupo que era Get out of my way and let me do my job. Hablando de los epidemiólogos, ¿no? Que ya ellos decían, déjanos a nosotros decir lo que hay que hacer, y no nos hacen caso. Bueno, el New England Journal of Medicine hace un mes publicó ese artículo de denuncia contra nuestros países, los países occidentales, en donde aparentemente la economía era muchísimo más importante que la salud pública, y todo este tiro salió por la culata, porque al final la economía también se ve muchísimo más perjudicada con este retraso. Sacó este artículo hace un mes, un artículo de denuncia importantísimo en el New England Journal of Medicine. Flipé con esto. Fíjate que tampoco lo vimos, que hoy Boris Johnson está en la UCI. Sí, sí, no, ha salido, ¿eh? Ha salido de la UCI, en teoría. Vale, Sí, pues sí, mira, pero... me alegro mucho por él. Sí, sí. Vale, pues, bueno, todo esto es un poco el feedback, ¿no? Un poco... Entonces, o sea, que teníamos la alarma, nos habían avisado de que esto pasaría, pero
pero se pasó un poco todo por encima para el tema económico. Pero esto es claro, o sea, mucha gente dice, pero ¿cómo no lo sabían que iba a pasar esto? Es que lo sabían, lo que pasa es que es una cosa que estamos diciendo ya, llevamos unos días diciendo, no es que no lo supieran, no es que tú o yo fuéramos más... digamos, más informados o más inteligentes. Suena feo decirlo, pero el tema es que realmente lo sabían, pero pensaron dar más importancia a la economía y les salió mal, efectivamente, como dices tú. Exactamente, todos recordamos, ¿no? Esos tipos de curvas, de los diferentes tipos de actuación, y si hacíamos una o si hacíamos la otra, que fue el ejemplo que siguió Estados Unidos, Inglaterra, que luego tuvieron que recambiar rapidísimamente. Pero bueno, esto, y contando nosotros con la información, porque el ensayo ya había pasado en China y en Corea del Sur. Pero bueno, tanto da. Ahora la situación es la que es, y seguramente a la pregunta de si estamos haciendo bien, mal y tal. De hecho, yo trabajé 2 años y medio, y mi mujer es enfermera del hospital de Igualada, que fue la primera ciudad sitiada. Flipas, ¿eh? Yo fui a Igualada, y para el que no haya ido y no sepa de esto, o sea, una ciudad en estado de sitio. No es lo mismo que confinamiento, que tú voluntariamente te quedas en tu casa. No, no, estado de sitio. Ojo, O sea, yo fui porque los que teníamos carnet sanitario podíamos entrar, y te dejan entrar, pero bueno, tipo Armagedón, Tú entras por Armagedón. Eh, y nos impactó mucho eso, pero bueno, sobre el presente, si esto ha sido eficaz, bueno, pues en cierta manera, aparentemente sí. Yo trabajo en Belviche ahora, de hecho, bueno, como tú somos traumatólogos, me dedico a la cirugía de columna en Belviche y en ello, pero bueno, en Belviche mismo, mi actividad como cirujano de columna ha caducado el último mes, y yo estoy prestando servicio como voluntario para el tratamiento del COVID en los servicios médicos, que empezó de una manera, se fue recalificando, porque tampoco tenemos mucha información de si, por ejemplo, los antivirales como el Caletra, que se empezó dando mucho, ahora no se da porque tiene más efectos adversos, la hidroxicloroquina, bueno, toda la parte médica esta bueno, No, que no, es tampoco... interesante, ¿eh? También lo podemos analizar un segundo, esto de la Ah, parte sí, médica, sí, sí, porque si quieres te doy un poco el pantallazo de lo que ha pasado en Belviche las últimas semanas, sí, que yo es... imagino que los protocolos se están compartiendo bastante entre hospitales europeos. Yo estoy al tanto por seguir, evidentemente, debates entre Italia, España e incluso Francia. El protocolo el Caletra, como dices tú, que es una asociación de antirretrovirales que se utilizaban por el SIDA. Después la hidroxicloroquina, asociada al menos con antibióticos a largo espectro, típico la citromicina, pero no solo. Hacen estudios, recién, mira, hoy he leído un estudio publicado, bueno, un preestudio con 1.093 pacientes en Francia, que demuestran la efectividad de asociación de hidroxicloroquina a citromicina siempre que este tratamiento se haga de forma rápida. Si es tardía, es inefectivo, ¿no? Sí. Entonces, claro, el problema es lo que decíamos un poco ayer con Jaume, Elías, que la gestión de los pacientes en el territorio antes de que lleguen a los 14 días de fiebre ininterrumpida con paracetamol como único tratamiento, pues sería importante. Puede que es lo que diferencia un poco la gestión entre países con pocos recursos, como podemos considerar España e Italia, y países con más recursos como Alemania. Y esto luego se evidencia en la mortalidad, en la tasa de mortalidad más baja que está teniendo Alemania, quizás, ¿no? Pero bueno, tampoco queremos creer a la gente de que hay una cura. Mucho se basa en la capacidad de reacción del paciente, ¿no? Tú lo estás viendo, ¿no? Hay casos que... Muy bien, muy bien. En lo que quizás está influyendo muchísimo, por supuesto, el confinamiento, yo creo que ha dado muchos resultados. Esto no te lo dicen solo las curvas estadísticas, mi apreciación subjetiva. Por ejemplo, en Belviche, que la semana pasada teníamos ingresos 500 COVID, 120 en UCI, y esta semana ya son 300 COVID y 120 en UCI. Y cuando había días que hacías 90 ingresos y ningún alta, casi que era ingresaban. Ahora estás dando más altas, o bueno, o defunciones también, ¿verdad? Pero esto supera a los ingresos. Y está funcionando. El hospital de Iguala también le está funcionando, y le funcionó muy bien, El aislamiento. Ya. No están Pero, teniendo la catástrofe de los primeros días, que fue catastrófico ahí. claro. Y Catastrófico. no te preocupa, imagino a ti también, ¿no? El hecho de que se vaya un poco alentando este estado de alarma, que se vuelva a reintroducir un poco una vuelta
progresiva. Evidentemente nadie ha hablado de hacer como si nada fuera, ¿no? Pero de volver, por ejemplo, a la obra, a las actividades no claramente esenciales, ¿no? Muy bien. Si queremos hacer esto, la vuelta progresiva, que es lo que se hizo en Corea del Sur y en China, que se hizo una vuelta progresiva, primero, quizás no debería ser tan precoz, y segundo, deberíamos hacer lo que hicieron ellos, que le hicieron tests a todo el mundo, y se sabía quién lo había tenido, quién no, quién tenía IgG, quién tenía IgMs. Claro, esto cambia muchísimo de no sabes nada y abres las puertas para que el ganado salga a la calle. Cambia mucho la película entre un escenario y el otro. Entonces, claro, puedes hacer una vuelta planificadísima, o puedes hacer una vuelta punky total, oye, que no aguantamos más, que la economía, la gente está como loca en sus casas, abrimos las puertas y que salgan. Bueno, pues puedes arriesgarte a tener un segundo pico, que a veces Totalmente. son, como el de la pandemia, pero son incluso muchísimo más feroces que el primero. Pero bueno, no sé, al final esto, lo nuestro son opiniones y esto seguramente los epidemiólogos te lo pueden explicar súper bien, calculo. Sí, claro, son opiniones, pero tu opinión es muy importante porque tú estás trabajando, aunque evidentemente es claro que somos traumatólogos. La gestión tampoco es que, aparte de intubar, evidentemente que ni te atreves, ¿no? Pero la gestión de un paciente al final se van repitiendo patrones, ¿no? La gestión de pacientes COVID. Pero tu experiencia en el campo, pues la estás viendo y lo que acabas de decir es muy importante. Es decir, que ha habido una subida brutal inicial y después de las medidas que se han tomado correctamente, puede un poco tardíamente, pero correctamente, pues se está estabilizando la cosa y preocupa el hecho de a ver cómo evoluciona si se vuelve un poco a alentar las restricciones, ¿no? ¿Cómo lo ves? Perdona, que es una curiosidad que tengo porque en este caso yo realmente estoy poco informado. El tema en Sudamérica, que tengo mucha gente que me sigue y amigos evidentemente en Sudamérica, ¿cómo está yendo la cosa, la gestión? Mira, en Sudamérica ha habido los dos diferentes patrones. Por ejemplo, el típico de Bolsonaro, que es el presidente de Brasil, todos sabemos, Brasil es un país de 200 millones de habitantes, muy grande, y que ha ignorado, por así decir, todas estas advertencias. De hecho, Bolsonaro hace 10 días hizo un meeting, él es medio evangélico también, hizo un meeting de 40.000 personas para hacer su propaganda evangelista política que él hace, y fue muy criticado por eso, porque hace 10 días hizo eso, un meeting de 40.000 personas. Entonces, la situación en Brasil, por ejemplo, y Chile, quizás sea diferente de Argentina, por ejemplo, o otros países de Sudamérica. Se han tomado el confinamiento bastante en serio. De hecho, en Argentina se lleva la tercera semana de confinamiento, eh, y creo, a mi parecer, que dentro de lo que es Sudamérica se está gestionando, o sea, gestionado bastante bien, porque son tercera semana de confinamiento igual que aquí, igual que aquí. Solo se permiten suministros básicos, alimentarios y los hospitalarios. El Estado ha decretado por ley desde el día 1 de confinamiento que no se puede despedir a ningún empleado. Esto es un poco diferente con lo que ha pasado aquí, con los ERTES y tal. No se puede despedir a nadie, pero tranquilos, que os ofreceremos ayuda a todo aquel pequeño o mediana empresa que tenga empleados. Y claro, esto es muy... repercute mucho en la empresa de cada uno, les pagan hasta casi que la mitad del sueldo. Y luego un montón de ayudas, montones de microcréditos y ayudas, pues para muchísimas cosas. Y eso está Está muy gestionado bien, bien. ¿eh? Está muy bien. Y viste, perdona, que te interrumpa, puedes seguir evidentemente después en este tema. ¿Tuviste el vídeo del presidente de San Salvador? ¿Lo No, llegaste a ver? No, no, El ¿qué Salvador dijo? no. El Salvador, sí, perdona, El Salvador. Sí. Que yo ignoro totalmente, al igual, o sea, es lo típico que ves y ignoro totalmente cualquier cosa sobre ese país, ¿no? Pero un video que se hizo bastante viral, por lo menos cuando lo vi yo hace un par de semanas, en que decía, no os preocupéis de nada, os quedáis en casa, todo pensamos nosotros. Casi conmovedor, ¿no? En el mensaje. Entonces, lo que me estás diciendo es que en Argentina en este momento la situación te deja bastante tranquilo, teniendo tu familia ahí. En este momento te sientes más tranquilo casi que no por lo que es la situación aquí. Sí, sí, en parte sí. Después hay otra parte que desde el punto de vista médico se ha hablado que los que estamos vacunados con BCG, los sudamericanos, que tenemos la marca, quizás tengamos un poco de inmunidad cruzada, ¿no? Entonces, esto quizás explique por qué ha tenido mucha menor morbimortalidad en el tercer mundo que en el primer mundo, este bicho.
Pero todavía no se sabe, estas son teorías de estas. En cuanto a Argentina, claro, o Sudamérica en general, es difícil el tema del confinamiento absoluto porque em, hay mucha gente que tiene recursos y hay mucha gente que vive realmente con el día a día, pero de verdad. Diferente es el caso de Europa. Pero allí hay gente, es muy difícil, hay muchos barrios pobres, en Brasil, en Argentina mismo, hay grandes barrios pobres de miles de personas eh, que viven en un estado de hacinamiento y de precariedad, en donde les obliga también día a día salir a buscarse la vida. Y es muy difícil a esta gente explicarles que se quede, bueno, claro, bueno, no le puedes decir a esta gente que se quede en su casa viendo Netflix y comprando por teléfono, porque no tienen. Entonces es muy difícil llevar un confinamiento a una sociedad en donde probablemente no esté tan preparada. Pero bueno, dentro de todo ahí está el Estado, que el Estado es el que es, dando un poco lo que puede. Pero fíjate, y esto también, mira, lo quiero recalcar porque llama mucho la atención, ¿no? Nosotros que vivimos en Europa, ¿no? Igual que Estados Unidos, ¿no? Que son las potencias económicas más grandes y de las democracias más importantes o solidarias, pues han sido las primeras economías en caer, las primeras en hacer las famosas inyecciones de liquidez. Estados Unidos el lunes eh, mandó a hacer una inyección de liquidez de 700.000 millones de euros. Ojo, el Producto Bruto Interno de España, más o menos, más o menos. Y, Sí. y Europa ahora está, el Eurogrupo, imprimiendo dinero como loco para prestar a toda Europa. Entonces, quizás también eso puede ser otro debate aparte, tampoco es muy largo esto, geopolítica, pero ¿cómo puede ser que las economías más potentes y más importantes hayan sido las primeras en tener que, bueno, desesperadamente imprimir dinero sin respaldo, ojo, sin respaldo? Bueno, esto es otro tema, pero bueno, en Sudamérica somos pobres, mira, por lo menos todavía no le hemos pedido dinero al FMI. Y escucha una cosa, y tú el futuro en general, si tuviéramos que hacer una previsión como médico, como ciudadano, igual que yo aquí, encantado de estar en España, en Cataluña, para este país, para España, digamos, y para el mundo en general, el futuro, ¿tú cómo lo ves? Qué te imaginas? ¿Se encontrará una cura, una vacuna? ¿Tendremos que convivir con ello? Es una pregunta que hago un poco a todo el mundo, ¿no? Pero ¿qué te esperas? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te imaginas? Bueno, esto es muy difícil porque vacuna para el SARS y toda la familia de coronavirus, hace 6 años que se está investigando esto. De hecho, el famoso laboratorio de Wuhan, que tenía inyecciones de dinero americanas y que hubo ahí todas estas teorías conspiranoicas que los americanos, que los chinos, que se escapó, no sé qué, es verdad. Se está buscando la vacuna del SARS y de la familia coronavirus hace 6 años. Entonces, lo escuché ayer por radio a Clotet, que es el famoso Clotet de Germán Stigas y Puyol, que están a tope y que la van a descubrir y tal. Yo a ese hombre le deseo mucha suerte, pero hace 6 años que se está buscando esto. En un mes es muy difícil que esto salga. Vacuna. Cura, bueno, ya ves, están ensayando como loco y un poco a ciegas eh, fármacos cruzados antiparasitarios. La hidroxicloroquina es un antiparasitario. Antivirales para otras familias. La citromicina es un antibiótico. Están ensayando, bueno, a ver, a ver quién escribe el mejor artículo científico con esto, pero Sí. no se sabe realmente. Pero eso, entonces tú ves en un futuro, digamos, cercano, ves que se buscará más un tema de gestión de pacientes, que se seguirá tratando pacientes, pero sin llegar a que se Bueno, marche el virus, ¿no? O sea, no, es esta la pregunta, ¿no? Porque la gente dice, ¿cuánto tendremos que aguantar esta situación? mira, Irá para largo. el virus no se va a marchar, como no se ha marchado el ébola, sigue estando el mismo, o el SARS, sigue estando. Lo que pasa es que, claro, tienes que buscar la manera de reducir la epidemia. Y esto es el nivel de contagio, vis a vis, de persona a persona. Entonces, es la única manera quizás de controlarlo. Luego, ya en un futuro veremos, sí, claro, ahora todos los laboratorios del mundo se van a tirar a buscar la cura, bueno, claro, esto sí, ahora a partir de esto todo. Pero ahora mismo es detener un poco el impacto. ¿Cómo se hace? Quizás lo que comentábamos, una salida muchísimo más planificada del confinamiento. Probablemente sea esta la respuesta. Y a A ver, nivel... tendremos aquí también la app, ¿no? Quizás.
tendremos que renunciar un poco a Bueno, nuestras libertades. Bueno, pero es algo que sí sirve, pues que venga, ¿no? O sea, de tener un poco la trazabilidad de quién es positivo y de esta manera permitir a quien haya ya pasado por la enfermedad volver a la, si no normalidad, a la productividad, que es lo que parece más importa, ¿no? sí, 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 exactamente, sí, 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 a la normalidad, a la productividad, desde luego. Y en cuanto a la productividad, bueno, también hay unas cosas, ¿no? Que podemos sacar en claro de todo esto. Uno a nivel individual, que muchos hemos aprendido a convivir un poco más en familia o con nosotros mismos, ¿no? Y otro más a nivel colectivo, a ver si nos deja esto alguna enseñanza, porque esto que comentábamos de las economías más fuertes son las primeras que han caído, las historias que hay, ¿no? Geopolíticas, de asociaciones o alianzas en contra y tal. A ver si nos enseña esto a ser un poco más unidos entre todos, ¿no? A nivel de macro, a nivel de países. Es que tú siempre me has encantado siempre porque tú siempre eres muy optimista y positivo. Yo estoy contigo, ojalá sea así. No, bueno, Ojalá los sea así. señores de la guerra ya están encargándose de hacer la gran propaganda de que la culpa la tienen ellos, los otros, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, y la palabra crisis económica, esa ya la tenemos metida a fuego. O sea que Ya. podemos esperar ahora lo mismo Pero decía. sí, 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 totalmente. Pero viste también no, la reacción de los países. Aquí en Italia todo es a comprar comida, en Estados Unidos a comprar armas, ¿no? También te hace pensar, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, por esto aprendemos a comprar flores y a darnos más besos y que todo quede en esto. Y tanto, y tanto. Augusto, muchas gracias por tu trabajo que estás haciendo. Tu mujer sigue trabajando entonces en el Bien, hospital, bien, ¿eh? bien, en igualada a tope, sí. Sí. Vale, muchas gracias a ella también, evidentemente. Y esperemos pronto podernos ver, como hacemos cada verano, que hacemos todos juntos una barbacoa, aunque sea cada uno cocinando en su casa en videollamada. Pero espero verte pronto en directo. Un saludo a la familia, Marquito, gracias. Venga, a Adiós, ti. contacto. Hasta luego.